20 de febrero de 1943, norte de Túnez. El general Hans-Jürgen von Arnim observó el movimiento estadounidense con desdén. Para él, los tanques Sherman no eran más que máquinas apresuradas, endebles y ruidosas. No saben cómo operar sin línea de visión, decía la doctrina alemana. Sin bengalas, sin mensajeros, no hay maniobra. Pero esa mañana, 5 Sherman cruzaron el terreno accidentado del paso de Kasserine, como si fueran un solo cuerpo. Sin bandera, no hay intercambio de señales. Sin pausa. Cada uno avanzó como si ya supiera dónde estarían los demás segundos después. Lo que parecía improvisación era en realidad el efecto de una red invisible, porque el secreto no estaba en el escudo, ni siquiera en el cañón de 70 milímetros. Estaba dentro de la torre. Una radio FM de 181 libras, capaz de transmitir órdenes con una claridad cristalina, incluso bajo bombardeos. Mientras que la Wehrmacht diseñó tanques que podían perforar el acero, Estados Unidos construyó tanques que podían hablar. Este es el relato técnico e histórico de una guerra silenciosa. Una guerra en la que el enemigo no entendía lo que estaba pasando, hasta que ya había perdido. Porque, a veces, el sonido de la victoria no es un disparo, es una frecuencia. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia, y una que cambia por completo lo que se pensaba sobre la guerra mecanizada. Mientras que la Alemania nazi equipó a poco más del 20% de sus tanques medianos con radios capaces de transmitir, Estados Unidos instaló radios FM de alta potencia en el 100% de sus Sherman. Esto no es solo una diferencia en el equipo, es el comienzo de una revolución que los propios generales alemanes no pudieron oír ni comprender. Una disparidad aparentemente técnica que, en el campo, se traducía en supervivencia por un lado y desorientación por el otro. Si valoras este tipo de investigación, con precisión histórica y hechos poco conocidos, considera dejar tu like y suscribirte al canal. Esto nos permite seguir revelando los detalles olvidados que realmente decidieron la guerra. En 1937, el entonces coronel Heinz Guderian publicó Achtung, Panzer, una obra que se convertiría en la base doctrinal de la guerra mecanizada alemana. En sus páginas, Guderian declaró sin dudarlo: la radio es el arma más importante del tanque. Para él, la comunicación era más vital que el blindaje. La Blitzkrieg, esa ofensiva relámpago que aterrorizaría a Europa en los primeros años de la guerra, dependía completamente de la capacidad de los blindados para moverse, adaptarse y reaccionar como una fuerza orgánica y coordinada. Y en los primeros años, funcionó. En 1940, la invasión de Francia reveló al mundo los tanques alemanes que parecían comunicarse con fluidez entre columnas y compañías. Pero lo que pocos notaron fue que esta coordinación no era una norma estructural. Fue una excepción sostenida por la improvisación y el enfoque en unos pocos vehículos de mando. El propio Guderian advirtió que la distribución de radios debería ser universal, pero la realidad industrial alemana nunca lo permitió. A medida que la guerra se intensificaba y el frente se expandía, Alemania se encontró atrapada en su propia contradicción. Una doctrina que exigía una comunicación total, sostenida por una industria que no podía producirla. El problema era doble. Primero, escasez crónica de componentes electrónicos, especialmente cristales, válvulas y condensadores de precisión. En segundo lugar, una estructura de producción altamente centralizada, sujeta a los bombardeos aliados, la escasez de materias primas y las decisiones burocráticas que priorizaban los cañones, los motores y las armaduras sobre la electrónica. El resultado fue alarmante. A mediados de 1943, solo 1 de cada 5 tanques medianos alemanes salió de la fábrica con un transceptor en funcionamiento. Los demás recibieron, a lo sumo, un receptor unidireccional. Esto significaba que solo el tanque de mando podía enviar órdenes. Los demás solo obedecieron, y solo si estaban lo suficientemente cerca como para captar la señal, libres de interferencias. Al otro lado del Atlántico, la realidad era la contraria. Desde julio de 1941, Estados Unidos había estandarizado la instalación de radios SCR 508, 528 y 538 en todos sus tanques medianos, no en algunos. En total, cada vehículo de combate estadounidense salió de la línea de ensamblaje como un nodo de comunicación completo, con un transmisor, receptores duales y un sistema de intercomunicación interno.
Esto no era solo doctrina, era política industrial. Motorola, entonces conocida como Galvin Manufacturing, convirtió completamente su planta de radio comercial en producción militar. En 1942, la compañía entregó 3.800 juegos SCR-08. En 1943, 11.400. En 1944, 24.000. Al final de la guerra, se habían producido más de 50.000 radios de tanques, suficientes para equipar cada uno de los 49.324 tanques Sherman fabricados por los Estados Unidos durante la guerra. En contraste, los alemanes produjeron alrededor de 12.000 tanques medianos y pesados entre 1939 y 1945, pero solo 6.000 transceptores Fuge-5, la mayoría destinados a vehículos de comando y unidades prioritarias como cañones de asalto y blindados de élite. Esto creó un campo de batalla desigual en su forma más invisible. Un lado operaba como una red integrada, el otro como islas desconectadas. Y aquí está la estadística que la inteligencia alemana ignoró. Por cada radio completa instalada en un Panzer, los estadounidenses pusieron 8 en sus Sherman, todos operativos, todos capaces de enviar y recibir. Si estos datos te sorprendieron, comenta a continuación con poder absoluto, porque lo que parecía un tanque mediano más, de hecho, era una terminal de guerra en red. Incluso cuando los generales de la Panzerwaffe comenzaron a notar los efectos de esta ventaja, con los estadounidenses reaccionando a los ataques, incluso antes de que estuvieran completamente formados, la explicación oficial insistió en otro camino. Los informes de la Wehrmacht señalaron una coordinación disciplinada o un excelente entrenamiento entre las tropas enemigas. Nadie pensó que la diferencia podría provenir del equipo. Esto no fue solo ceguera doctrinal, fue arrogancia. Alemania se veía a sí misma como técnicamente superior. Reconocer que estaba siendo derrotada por voces invisibles que fluían por el aire sería admitir que su visión de la guerra ya estaba desactualizada y que los estadounidenses estaban luchando en el futuro. La ironía histórica es clara. El país que creó el concepto de guerra de movimientos, que definió la comunicación como el nervio vital del combate, no pudo mantener viva su propia doctrina. La Alemania de Guderian imaginó tanques conectados. La Alemania de Speer entregó tanques mudos. Y mientras los Sherman atravesaban desiertos, bosques y ciudades en pleno contacto entre sí, los Panzers luchaban como piezas individuales en un juego de ajedrez en el que el rey ya había caído, pero nadie les había advertido. Pero el impacto total de este fracaso solo se haría evidente cuando los blindados estadounidenses encontraran su primer campo de pruebas real contra los veteranos alemanes experimentados, en una tierra de polvo, valles y confusión, donde el sonido de la radio reemplazaría los gritos de los comandantes. En el norte de África, en febrero de 1943, la radio SCR-5S8 tendría su bautismo de fuego. Y el resultado no solo sería una sorpresa para los tanques alemanes, sería una advertencia silenciosa de que la guerra, incluso la más ruidosa, se ganaría en el silencio de las olas. En 1940, mientras Europa ardía bajo las vías de la Blitzkrieg, un joven ingeniero estadounidense, Daniel E. Noble, observó en silencio cómo colapsaban las comunicaciones de campo que perseguían incluso a los ejércitos más organizados. No era un soldado, nunca pisó trincheras, pero entendió, mejor que muchos generales, que sin comunicación no había coordinación, y sin coordinación, el avance más poderoso se desmoronaría en el desorden. En ese momento, Estados Unidos todavía usaba radios de modulación de amplitud, AM, para sus fuerzas mecanizadas. El mismo tipo de tecnología utilizada por los civiles para escuchar música en casa, e igual de vulnerable. En el campo, el ruido de un motor de combustión o una chispa eléctrica era suficiente para convertir las órdenes en estáticas. Noble sabía que esto era un suicidio operativo. Inspirado por la investigación del inventor Edwin Howard Armstrong, creador de la tecnología de modulación de frecuencia, FM, Noble propuso algo audaz: instalar radios FM en tanques de guerra. Esto significó abandonar décadas de doctrina AM. Pero FM tenía una ventaja crítica. No se veía afectada por la interferencia estática del campo de batalla. La claridad de la voz se mantuvo incluso bajo el fuego de artillería, incluso con los motores rugiendo, incluso con el caos alrededor. La idea fue llevada al cuerpo de señales, que autorizó el desarrollo inmediato de un nuevo conjunto.
el SCR-508. El desafío fue más que técnico, fue logístico, industrial y estratégico. Para poner radios FM en cada tanque, se necesitaba una revolución de producción a gran escala. Fue entonces cuando se convocó la Galvin Manufacturing Corporation, fundada en Chicago en 1928. La compañía, conocida por sus radios para automóviles bajo la marca Motorola, aceptó el desafío. En 1941, convirtió toda su línea a producción militar. El SCR-508 no solo sería funcional, sino que tendría que ser resistente al calor, la vibración, la humedad y los golpes de las explosiones. Los ingenieros, dirigidos por Henryk Magnuski, resolvieron problemas que parecían irresolubles: estabilizar osciladores de cristal en entornos inestables, minimizar el peso sin sacrificar el alcance y estandarizar los componentes para la producción nacional. El resultado pesaba alrededor de 181 libras, funcionaba con fuentes de 12 a 24 voltios y funcionaba con claridad de voz a toda velocidad. El transmisor BC604 entregaba 25 vatios de potencia, 2 veces y media más que los 10 vatios del FUG5 alemán, y podía cambiar entre 10 canales cristalizados dentro del rango de 20.0 a 27.9 MHz. El receptor BC603 podía escuchar 2 frecuencias diferentes simultáneamente, lo que permitía al comandante seguir la red del pelotón y la red de la compañía al mismo tiempo. Fue, para la época, casi un milagro técnico. Alemania no se dio cuenta de lo que se estaba gestando. Mientras asignaba ingenieros para desarrollar tanques más pesados, cañones más grandes y motores más potentes, Estados Unidos canalizó su genio para resolver lo que los alemanes consideraban secundario: la calidad de la voz. En Berlín se creía que un buen tanque debía resistir el impacto y devolver el golpe con una fuerza aún mayor. En Chicago se creía que un buen tanque debería poder advertir a otros a tiempo. Esta diferencia filosófica se volvería letal. Además, la producción en masa estadounidense no solo abasteció al ejército estadounidense, sino también a sus aliados. Miles de conjuntos SCR-508 fueron enviados a Gran Bretaña, Francia Libre y más tarde a la Unión Soviética, donde los tanques T-34 que recibieron radios estadounidenses de repente se coordinaron. Pero el SCR-508 no operó solo. Era parte de un sistema. Cada miembro de la tripulación tenía acceso al BC606, un intercomunicador interno que permitía conversaciones claras dentro del tanque, entre el comandante, el conductor, el artillero y el operador de radio. Usaron micrófonos de garganta y auriculares con aislamiento de sonido, lo que permitió la comunicación incluso bajo ametralladora. En los Panzers alemanes, por el contrario, el comandante a menudo tenía que gritar o tocar al artillero en el hombro para indicar el objetivo. En muchos casos no había intercomunicador, e incluso cuando existía, el ruido del motor a menudo se tragaba las instrucciones. La ironía es brutal. Mientras que el mundo entero veía al Sherman como inferior al Panther o al Tiger en armadura y armamento, el verdadero campo de superioridad era otro, invisible pero devastador. El Sherman no era solo un tanque, era una estación de radio sobre pistas. En 1943, el SCR-508 se había instalado en prácticamente todos los Sherman en combate en el norte de África. La doctrina estadounidense ha llegado a depender completamente de su presencia. Los pelotones ya no dependen de las bengalas o el contacto visual. Podían maniobrar entre dunas, colinas o valles manteniendo una coordinación absoluta. Un comandante de compañía podría, en segundos, redirigir el fuego, solicitar refuerzos o reorganizar formaciones. Y todo ello sin salir del depósito. La fluidez operativa que esto generó era algo que ningún ejército europeo poseía en ese momento. Las formaciones estadounidenses comenzaron a comportarse como redes móviles, adaptables y descentralizadas. La radio ya no es un accesorio, se ha convertido en el centro del poder táctico. Y fue en esta nueva lógica que el ejército estadounidense consolidó su doctrina, el combate basado en la comunicación. El mayor triunfo de la estrategia estadounidense fue comprender que el secreto de la fuerza no estaba en la armadura, sino en la conexión. Daniel E. Noble no solo creó una radio, sino que diseñó la columna vertebral de una nueva forma de luchar. La decisión de poner tecnología FM en todos los tanques fue silenciosa, pero sus efectos se escucharían en todo el mundo. Y por primera vez,
los alemanes comenzarían a sospechar que había algo diferente en las fuerzas blindadas estadounidenses. Algo que no se vio, pero lo hizo. El primer lugar donde esta sensación tomaría forma sería en las colinas y cañones del norte de África, donde los tanques del Afrika Korps se enfrentarían, por primera vez, a una fuerza que se movía silenciosamente y respondía como una sola. Y cuando los comandantes alemanes se dieron cuenta de que se anticipaban sus ataques coordinados, la radio estadounidense dejaría de ser invisible y comenzaría a ser temida. En el interior, el SCR-58 ocupaba el espacio de 3 hombres, pero entregaba el poder de todo un batallón. Sus 181 libras no eran solo para transmitir voz, sino que llevaban toda la doctrina de la guerra mecanizada estadounidense. El transmisor BC-604 generó hasta 25 vatios de potencia, lo que permitió comunicaciones claras a distancias de 10 a 15 kilómetros en terreno abierto, 3 veces más que el sistema alemán equivalente, el Fuge-5. Pero no fue solo poder, era precisión. El sistema estadounidense operaba con cristales fijos, lo que garantizaba la estabilidad de frecuencia, incluso bajo variaciones extremas de temperatura y vibración. El sistema alemán, por otro lado, se basaba en condensadores variables, lo que hacía que la señal fuera susceptible a desviaciones, y, en combate, una desviación de frecuencia era lo mismo que el silencio. Cada conjunto estadounidense venía con 10 canales preprogramados, lo que permitía a los tanques cambiar de frecuencia en segundos, sin improvisación. Los receptores duales BC-603 hicieron posible que los comandantes escucharan simultáneamente la red del pelotón y la compañía, lo que les dio una conciencia táctica de múltiples capas, una capacidad que incluso los escalones más altos de la Wehrmacht no poseían dentro de un solo vehículo. En el lado alemán, la situación era arcaica. El Fuge-5, adoptado de serie por la mayoría de los Panzers, funcionaba con modulación de amplitud, AM, y una potencia máxima de 10 vatios. En teoría, esto permitiría comunicaciones de hasta 3 kilómetros. En el campo, fue una historia diferente. Cada descarga eléctrica del motor, cada movimiento de las orugas, cada pulso de las bujías, generaba interferencias. El blindaje metálico amplificaba los ruidos en lugar de aislarlos. Sin los filtros adecuados y sin blindaje electromagnético interno, las radios alemanas se volvieron caóticas tan pronto como los tanques se pusieron en movimiento. Y el problema no era solo técnico, era estructural. La mayoría de los tanques alemanes salieron de la fábrica solo con receptores. Esto significaba que podían recibir órdenes, pero no responder. Y cuando el tanque de mando fue destruido, toda la unidad se quedó muda. La doctrina de mando basada en la línea de visión y la acción imitativa, donde los tanques subordinados copiaban los movimientos del líder, se volvió obsoleta en terrenos de baja visibilidad como el norte de África, Italia y los Box de Normandía. Mientras que los tanques estadounidenses se comunicaban con fluidez, los alemanes se basaban en banderas, señales con las manos y suposiciones. Fue una guerra entre organismos coordinados y máquinas aisladas. La radio estadounidense no solo informaba, sino que confería poder de decisión. Un comandante Sherman podía identificar un objetivo, informar al pelotón, llamar a la artillería, ajustar la posición y ordenar la retirada, todo en menos de 1 minuto. Sus homólogos alemanes, por otro lado, tardaban de 5 a 10 minutos en ejecutar una acción coordinada, si tenían suerte. Y esta diferencia, invisible a los ojos de los civiles, significaba la diferencia entre perder 3 tanques o preservar una compañía entera. La radio convertía cada Sherman en un multiplicador de fuerza. Un vehículo aislado todavía estaba conectado. Un comandante caído no destruyó la cadena de mando. El sistema era descentralizado, resistente y adaptable. La arquitectura física también reveló la superioridad del SCR-508. Alimentado por dínamos de 12 o 24 voltios, se ajustaba automáticamente al sistema eléctrico del vehículo, evitando caídas de voltaje e inestabilidad. La potencia se filtró, lo que eliminó los ruidos de encendido. Además, la radio se integró con el intercomunicador interno BC-606, lo que garantiza una comunicación clara entre todos los miembros de la tripulación. En situaciones de combate, esto permitía al comandante coordinar con precisión al conductor, al artillero y al operador de radio, algo que en los tanques alemanes a menudo requería gritos, golpes o códigos improvisados.
La idea de que una tripulación debe funcionar como un cuerpo coordinado se puso en práctica no por doctrina, sino por infraestructura. Tal sofisticación no era un lujo, era política militar e industrial. Desde 1942, el ejército de los Estados Unidos había definido que todos los tanques medianos debían salir de fábrica, equipados con radio FM completa. Esto requirió una cadena de producción integrada con cientos de proveedores, rigurosas pruebas de calidad y logística de distribución en los 5 continentes. Cada SCR-508 requirió 2.748 piezas. Solo el transmisor BC-604 incluía 474 condensadores y 385 resistencias. Estados Unidos no solo diseñó este sistema, sino que lo fabricó en decenas de miles de unidades, sin comprometer el estándar de calidad. Esta no fue solo una victoria técnica, fue una victoria para la logística a escala continental. Era el tipo de cosas que Alemania, con su industria descentralizada, su territorio constantemente bombardeado y su cadena de suministro debilitada, no podía replicar. Y mientras la inteligencia alemana intentaba entender por qué los Sherman se movían tan bien en un terreno fragmentado, la respuesta estaba todo el tiempo en lo que no podían interceptar: un flujo constante de información, circulando entre tanques, artillería e infantería, a velocidades que ninguna doctrina europea predijo. El SCR-508 no emitió órdenes. Organizó realidades en tiempo real, permitir que una unidad adapte su comportamiento a medida que cambia la situación. Fue el nacimiento de una guerra de redes, mucho antes de que existiera el término. El general Hermann Balck, uno de los comandantes blindados alemanes más respetados, admitiría años más tarde que los estadounidenses no tenían mejores tanques, pero sabían exactamente dónde y cuándo usarlos. Lo que no dijo, tal vez porque no lo sabía, es que esta habilidad provenía de una fuente que no disparaba, no perforaba, no rugía, pero habló. Y eso fue escuchado por cientos de otros tanques al mismo tiempo. Pero si el SCR-508 fue tan decisivo, ¿por qué Alemania no reaccionó? La respuesta llegaría pronto. Porque en el desfiladero de Kasserine, la radio estadounidense finalmente saldría de las sombras, y los tanques alemanes, por primera vez, verían sus ataques hundirse no en disparos, sino en coordinación. Febrero de 1943. En el norte de Túnez, el paso de Kasserine se convirtió en el escenario de la primera gran colisión entre las fuerzas blindadas estadounidenses y la veterana máquina Afrika Korps. Los alemanes conocían el terreno, tenían experiencia, tenían tanques superiores, y en los primeros días de combate lo demostraron con brutalidad. La 10ª División Panzer y la 21. A división blindada, empujaron a las fuerzas estadounidenses a través de los estrechos pasajes y las mesetas pedregosas, obligando a unidades enteras a retirarse. Para los generales de Rommel, fue solo otra confirmación de lo que ya creían. Los estadounidenses estaban mal entrenados, inexpertos y desorganizados. Pero había algo diferente, algo que comenzó a llamar la atención en los primeros días de la ofensiva. Los ataques alemanes, incluso cuando tuvieron éxito, no generaron el colapso total esperado. Las unidades estadounidenses se reorganizaron demasiado rápido. La artillería de retaguardia ajustó sus objetivos en tiempo real. Los pelotones dispersos convergieron en nuevos puntos de resistencia, como si hubieran ensayado. Sin bengalas, sin movimientos de mensajeros. Solo una respuesta. Rápido, coordinado, impensable para un ejército que, supuestamente, aún no sabía luchar. El secreto estaba en cada torre Sherman, en radios SCR-508. Con ellos, incluso los tanques aislados en valles o colinas, sin línea de visión, permanecieron conectados al mando, la artillería y entre sí. Cuando un flanco se derrumbó, los pelotones no esperaron órdenes. Actuaron en red. Un tanque bajo fuego alertó a los demás en segundos. Un observador en un Sherman pidió disparos de cobertura a kilómetros de distancia. Los comandantes de la compañía, escuchando simultáneamente la red táctica y la red de pelotón, sabían exactamente lo que estaba sucediendo y dónde. Esto permitió una agilidad que los alemanes no entendieron. El Fu-G5, su radio principal, ni siquiera tenía capacidad de conexión cruzada, e incluso en tanques con radios llenas, la interferencia generada por el terreno irregular de Túnez y los propios sistemas eléctricos internos limitaron severamente la efectividad de las transmisiones. El general de división Lloyd Fredendall,
que comandó el segundo cuerpo estadounidense durante el enfrentamiento, se enfrentó a severas críticas por fallas tácticas y defensivas. Pero ni siquiera su mala conducta pudo evitar que la ventaja estructural se impusiera. Las radios FM salvaron a las unidades de la aniquilación. En los momentos en que la doctrina alemana esperaba encontrar el caos y la desorganización típicos de un ejército en retirada, se encontraron con una resistencia coordinada. Esto era inaudito. Para los alemanes la lógica del campo de batalla seguía un modelo predecible. La presión en un punto crítico generaba ruptura, que se extendía a través de la desorganización. Pero lo que vieron en Kasserine fue diferente. Los Sherman parecían moverse como una sola unidad, incluso cuando se extendían por múltiples terrenos. La radio había abolido la necesidad del contacto visual. La maniobra ya no dependía de columnas continuas o banderas. Era invisible, pero real. Los informes de inteligencia alemanes después de la batalla registraron este distanciamiento. Los funcionarios de campo informaron que los estadounidenses parecían capaces de reaccionar de manera descentralizada y precisa, incluso bajo fuego pesado. Una observación reportada por el 10º Panzer destacó que las unidades enemigas no pierden el control incluso cuando se separan. Pero aún así, la conclusión se atribuyó al entrenamiento o la suerte. No se menciona directamente la tecnología. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. En Kasserine, los Sherman no ganaron el partido inicial, pero no fueron destruidos. Se retiraron en coordinación. Se reorganizaron con una velocidad inusual, y días después estaban listos para contraatacar. Esta resistencia estructural conmocionó a los oficiales alemanes. Para ellos, las fuerzas blindadas que sufrían derrotas tácticas generalmente perdían comunicación y moral. Pero allí, incluso con pérdidas significativas, el sistema estadounidense absorbió el impacto y se reconstituyó. La red de radio funcionaba como un sistema inmunológico. Era una fuerza viva, con la capacidad de adaptarse casi de inmediato. Mientras los alemanes veían el campo de batalla como una serie de posiciones y líneas de suministro, los estadounidenses estaban jugando un juego de conexiones. Cada tanque era un transmisor, cada tropa, un sensor. Lo que se estaba diseñando no era solo una guerra blindada, fue el nacimiento de una doctrina de red. En los días posteriores al enfrentamiento, los alemanes continuaron malinterpretando el alcance de lo que enfrentaban. Para ellos, la doctrina estadounidense seguía siendo un borrador mal ejecutado. Según los informes, el propio Rommel dijo que los estadounidenses aún no sabían cómo usar sus recursos, pero estaban aprendiendo demasiado rápido. Lo que no sabía es que este aprendizaje no vendría solo por prueba y error. Estaba integrado en el propio sistema técnico. Una radio FM permitía a un comandante de campo recibir instrucciones, informar cambios, redesplegar unidades y ajustar el fuego de apoyo, todo en tiempo real. Era como luchar contra un ejército con varios cerebros, pero solo una oreja. La batalla de Kasserine fue el laboratorio donde la doctrina estadounidense mostró su primera ventaja estructural real. El choque fue una derrota táctica, pero una victoria estratégica silenciosa. Porque mientras los alemanes contaban los tanques destruidos, los estadounidenses mapeaban el campo para la siguiente fase de la guerra. Y llegaría pronto. Porque la lección de Kasserine no sería en vano. Y en Francia, el sonido de la radio volvería, aún más claro, aún más letal. Y esta vez no habría más dudas sobre quién estaba escuchando y quién seguía luchando en la oscuridad. En junio de 1944, cuando los tanques Sherman desembarcaron en las playas de Normandía, la guerra ya había cambiado, pero pocos lo sabían. Para los generales alemanes, el desafío sería contener una invasión predecible, limitada por obstáculos naturales, defensas fijas y el caos esperado de tropas que aterrizan bajo fuego. Pero eso no es lo que sucedió. A medida que los blindados estadounidenses avanzaban hacia la campiña francesa, algo desconcertante comenzó a surgir. A pesar de estar separados por bocajes, setos densos y terreno quebrado, los pelotones de Sherman continuaron actuando como un solo cuerpo. Un tanque apareció a la izquierda, otro flanqueó la retaguardia. Las unidades cubrieron a sus compañeros en silencio, sin exponer las señales. No había banderas, no había mensajeros. La coordinación no era visible, se transmitió, invisiblemente, y con claridad milimétrica. En el laberinto natural de la campiña francesa,
Donde la doctrina alemana sostenía que solo la vista directa permitía la maniobra, los estadounidenses estaban demostrando lo contrario. Sus tanques hablaban entre sí, y hablaron en tiempo real. El SCR-58 se había convertido en algo más que una radio. Ahora era el vínculo vital entre secciones, compañías, artillería e infantería. Cuando un tanque encontró resistencia, no se retiró por sí solo. Advirtió, compartía una posición, pidió apoyo. Y esa información se extendió por millas, atravesando divisiones y redes de comando, con una velocidad que la doctrina alemana simplemente no comprendía. Un observador avanzado, estacionado en un tanque Sherman de comando, podía solicitar un ataque de artillería con coordenadas exactas en menos de 3 minutos, un tiempo que, para las fuerzas alemanas, oscilaba entre 15 y 30 minutos, cuando era posible. La diferencia táctica era brutal. El tiempo entre ver, comunicarse y reaccionar se había vuelto más importante que el grosor de la armadura o el calibre del arma. Y Estados Unidos había ganado esta carrera sin que el enemigo se diera cuenta de que había comenzado. Pero la ventaja tecnológica aún encontró limitaciones tácticas. El principal era la comunicación con la infantería. El SCR-508 operaba en la banda de 20 a 27,9 MHz. Las radios portátiles utilizadas por los pelotones de infantería, como el SCR-300, operaban en un rango superior, entre 40 y 48 MHz, y esta brecha resultó crítica en las primeras batallas de la campiña francesa. En varias ocasiones, la infantería estadounidense trató de advertir a los tanques de las posiciones enemigas ocultas, especialmente a los soldados equipados con Panzerfaust, que se escondían en zanjas o dentro de graneros. Pero las alertas nunca llegaron. La separación de frecuencia aisló a los dos brazos de la ofensiva. La reacción fue rápida y silenciosa, como exigía la propia doctrina estadounidense. En cuestión de semanas, los aviones cisterna comenzaron a instalar teléfonos de campaña EE-8 en el exterior de los tanques, conectados directamente al intercomunicador interno. Con esto, un soldado de infantería podría correr hacia el tanque, levantar el auricular y hablar directamente con el comandante. La adaptación fue simple, pero su impacto fue profundo. Por primera vez, la armadura y la infantería estaban realmente conectadas. La radio se convirtió en un puente no solo entre tanques, sino entre diferentes armas, doctrinas y realidades de combate. Mientras tanto, los alemanes continuaron apostando por conceptos del pasado. La mejora continua del vehículo blindado Panther, la evolución del cañón de 75 milímetros con alta velocidad de salida, la insistencia en el Tiger como plataforma de superioridad absoluta, todo esto se basó en la suposición de que la guerra se decidiría por enfrentamiento frontal, para el duelo directo, por la resistencia del acero. Pero los estadounidenses estaban librando otra guerra, una guerra de redes, donde saber antes de ver era más valioso que disparar primero, y donde la radio, más que el cañón, decidía quién vivía y quién moría. La inteligencia alemana, incluso interceptando transmisiones estadounidenses, no entendía su estructura. Los informes mencionaron una disciplina de radio superior y procedimientos estandarizados impresionantes, pero aún así lo atribuyeron a la capacitación, nunca a la tecnología. El general Fritz Bayerlein, comandante de Panzerlehr, la división blindada mejor equipada de Alemania en ese momento, informó después de la derrota en Saint-Lô que los tanques estadounidenses aparecieron en los flancos incluso antes de que localizáramos su posición avanzada. Para él, era una señal de un sistema de reconocimiento eficiente. Pero no fue solo eso. Fue el resultado de una red táctica distribuida, alimentada en tiempo real por observaciones cruzadas entre pelotones y compañías, que permitió reposicionar las unidades en función de datos vivos, no de mapas congelados. El ejército estadounidense no tenía mejores ojos, tenía oídos más conectados. En la segunda mitad de 1944, el Sherman ya no era solo un tanque de línea, se había convertido en un centro de comando móvil. En muchas empresas, la radio era más importante que el cañón. Los pedidos fluyeron, los informes circularon, y las decisiones se tomaron en base a un marco dinámico y compartido. Un comandante de pelotón que recibía una alerta de flanco en peligro podía reaccionar de inmediato, redirigir unidades e incluso pedir cobertura aérea. Y todo esto sucedió sin un solo intercambio de roles o contacto físico. Alemania,
Con su modelo vertical de comunicación, todavía dependía del comandante de división para reorientar las fuerzas. El tiempo de decisión fue lento. El campo de batalla, rápido. En este nuevo escenario, el concepto de maniobra ya no era físico, se volvió informativo. Y los Sherman, incluso si eran inferiores en armadura, tenían una ventaja que ningún Panther o Tiger podía igualar: la capacidad de actuar como enjambres. Múltiples cuerpos, pero una conciencia. No era la armadura lo que los mantenía vivos, fue la conexión. Y esta conexión se convertiría en la base de futuras ofensivas. Porque los estadounidenses estaban a punto de aplicar esta doctrina a gran escala. Y cuando llegara la próxima gran confrontación blindada, la radio FM demostraría que incluso los mejores tanques del mundo son inútiles si luchan solos. Para el alto mando alemán, la doctrina era clara. En un pelotón de tanques enemigos había un solo cerebro, el tanque de mando. Emitía órdenes, transmitía coordinaciones, y si era eliminado, haría que el resto de la unidad operara a ciegas. Era una lógica simple, funcional y, sobre todo, antigua. A lo largo de la campaña de 1941 a 1943, este principio se aplicó con una precisión casi quirúrgica. Los tanques aliados con múltiples antenas se convirtieron en objetivos prioritarios. La Luftwaffe instruyó a sus pilotos para que los identificaran visualmente. Las unidades Panzer entrenaron emboscadas centradas exclusivamente en estos vehículos. La eliminación de un solo comandante enemigo fue suficiente para desorganizar una compañía entera. Y esta lógica funcionó, hasta que ya no funciona. En 1944, en las llanuras de Normandía y en los bosques de Bélgica, los alemanes comenzaron a notar algo extraño. El tanque fue destruido con múltiples antenas, pero los otros continuaron operando con la misma fluidez. Los Sherman reaccionaron, se reposicionaron, pidieron apoyo, reorganizaron las formaciones y reanudaron el ataque como si no se hubiera extraído ningún cerebro. Lo que los alemanes llamaban mando ya no era un punto fijo, era una función distribuida. El SCR-508 permitió precisamente eso. Cualquier tanque estadounidense se convirtió instantáneamente en el centro de control de una celda blindada. La configuración de radio estándar, con transmisión de 25 vatios, canales preestablecidos y receptores duales, significaba que no había un solo enlace de decisión. Había docenas, cientos, y cada uno con habilidades de comunicación completas. La muerte de un comandante no fue el colapso de una red, era solo la activación del siguiente nodo. El modelo de redundancia estadounidense, inspirado en las redes de telecomunicaciones civiles, produjo un ejército resistente. A diferencia de la doctrina alemana, que se centraba en un flujo vertical de órdenes, Estados Unidos había construido una fuerza donde la coordinación era horizontal y por lo tanto inquebrantable. Esta diferencia comenzó a desconcertar a los oficiales de inteligencia alemanes. En septiembre de 1944, un informe capturado de la Abwehr señaló que las fuerzas blindadas estadounidenses demuestran una capacidad de coordinación inusual, incluso después de sufrir pérdidas centrales. La explicación propuesta: entrenamiento extenso. Una vez más, los alemanes confundieron la doctrina con la tecnología. No fue solo disciplina, fue diseño. Mientras que los Panzer IV y los Panthers operaban con radios Fuge 5 que apenas podían atravesar 500 yardas en movimiento, los Sherman mantuvieron un contacto completo dentro de las 7 millas. Mientras que los tanques alemanes dependían de un operador de radio centralizado para interpretar, filtrar y transmitir órdenes, los estadounidenses tenían en cada comandante de tanque un comunicador autónomo, capaz de recibir múltiples frecuencias, cambiar de canal y coordinarse simultáneamente con pelotones, compañías y observadores externos. Era la diferencia entre un teléfono de manivela y una central de radio, entre una sola línea y una malla integrada. El fracaso crítico de Alemania no fue solo técnico, sino conceptual. Su error fue creer que la superioridad de la plataforma, cañones más grandes, armadura gruesa, siluetas bajas, compensaría la falta de integración. Sobre el papel, el Panther era superior al Sherman, pero en el campo, un Sherman conectado podía hacer lo que ningún Panther podía hacer por sí solo: pedir refuerzos, coordinar el fuego de bombardeo, anticipar el flanqueo y reorganizar las formaciones sobre la marcha. Cada tanque estadounidense no era una unidad de combate, era un nodo inteligente dentro de una red más grande.
y eso redefinió el campo de batalla. La producción estadounidense apoyó este modelo con una agresividad casi surrealista, mientras que Alemania produjo 6.000 transceptores Fuge-5 entre 1940 y 1945. Estados Unidos produjo más de 50.000 conjuntos SCR-508 solo durante la guerra. Esto permitió algo sin precedentes. El 100% de los tanques estadounidenses salieron de la fábrica con radio completa. No hubo excepciones. En el caso alemán, menos del 25% de los vehículos blindados tenían radios con capacidad de transmisión. La mayoría recibió solo receptores pasivos, incapaces de responder o informar sobre las posiciones enemigas. El resultado era predecible. Cuando un tanque alemán estaba aislado, algo común en campos fragmentados como el Bocage francés, simplemente dejaba de existir como elemento táctico. Era un ciego en medio del tiroteo. Y, lo que es peor, mudo. Los comandantes de la Wehrmacht todavía intentaron adaptarse. Algunos comenzaron a abordar mensajeros en motocicletas o usar señales luminosas improvisadas. Pero la verdad era cruda. Una red no se puede improvisar. Está construido. Y Estados Unidos ya lo había construido. Cuando se le preguntó por qué su división había perdido contacto durante la ofensiva aliada en Bélgica, un oficial alemán respondió: «No hemos perdido el contacto. Nunca existió por completo». La admisión reveló más que una falla técnica. Fue el colapso de toda una doctrina. Y la mayor ironía estaba por venir. Porque a medida que los estadounidenses avanzaban hacia el interior de Alemania, la doctrina de mando distribuido, habilitada por el SCR-508, alcanzaría un nuevo nivel, convirtiendo las ofensivas en tormentas coordinadas, donde la acción de un tanque podría desencadenar la respuesta de toda una división. El concepto de superioridad local sería enterrado. Y los alemanes, acostumbrados a confiar en la rigidez organizativa, descubrirían el terror de enfrentarse a un enemigo que no necesitaba un centro para tener cohesión. Porque, en la siguiente parte de esta historia, la guerra de la información no solo se intensifica, sino que se convierte en el campo de batalla mismo. La guerra para Estados Unidos no solo se libró en el campo de batalla, sino que se ganó silenciosamente en las líneas de montaje. A 200 kilómetros de cualquier trinchera, la ciudad de Chicago albergaba uno de los activos más estratégicos de la Segunda Guerra Mundial, la planta de Galvin Manufacturing Corporation, el corazón palpitante de Motorola. Allí, lejos de las grietas de la artillería y las columnas de humo, un ejército de ingenieros, trabajadores y especialistas produjo lo que quizás fue el componente más decisivo de toda la campaña aliada, el SCR-508. Cada radio requería no menos de 2.748 piezas individuales. De estos, 474 eran condensadores, 385 resistencias y docenas de osciladores de cristal que requerían tolerancias que eran casi imposibles para la época. En el entorno inestable de un campo de batalla, estas piezas debían funcionar con absoluta precisión, incluso bajo vibraciones extremas, calor, barro o interferencias electromagnéticas. No había margen para el fracaso. Lo que Alemania no entendió a tiempo fue que esta complejidad no era un obstáculo, era el arma. La fábrica de Motorola pudo producir 2.000 unidades del SCR-508 por mes en 1943. Para 1944, ese número aumentaría a más de 4.000 mensuales. En comparación, Alemania produjo solo 6.000 radios Fuge-5 durante toda la guerra. Sí, toda la guerra. Una fábrica estadounidense, en un solo año, produjo más radios de tanques de las que el Tercer Reich pudo fabricar durante todo el conflicto. Pausa. Si te sorprendieron estos datos, comenta a continuación. La logística gana. Esta frase, más que una reacción, es una síntesis histórica, porque no se trataba solo de producir, se trataba de distribuir, integrar y estandarizar. Cada tanque Sherman, que salió de las líneas de ensamblaje en Detroit, ya recibió su unidad de radio probada, calibrada y sincronizada con los canales operativos. No hubo necesidad de adaptaciones de campo ni montaje manual en los talleres. Era participar y operar. La doctrina estadounidense entendía que, para funcionar, la comunicación debía estar preintegrada en el equipo, no como un accesorio, sino como un sistema vital.
Mientras los ingenieros alemanes discutían sobre qué tanque recibiría el limitado stock de radios disponibles, los estadounidenses ya estaban enviando convoyes ferroviarios que transportaban cientos de unidades bajo estrictos protocolos logísticos. No hubo improvisación, había planificación. El resultado fue una simbiosis industrial entre fábrica, fuerza y frente. El ejército no solo requisó el equipo, estandarizó frecuencias, estableció códigos operativos, capacitó a los operadores incluso antes de que sus tanques cruzaran el Atlántico. Cada unidad llegó al frente con una red de comunicación funcional, una red que, a diferencia de la teoría, operaba en condiciones reales de combate. La resistencia térmica de los cristales, el blindaje electromagnético de los cables, el aislamiento de los micrófonos de garganta, todo había sido probado. Comparar esto con el modelo alemán es revelar un abismo doctrinal. Si bien Alemania desarrolló prototipos como los cohetes V2 y el avión Me-262, sus tanques aún funcionaban con radios basadas en tecnología de la década de 1930. Y, lo que es más importante, sin el volumen para equipar la flota en sí. Volksfunk, una popular radio civil, se distribuyó por millones, mientras que los Panzers recibieron silencio. ¿La razón? Una división brutal de recursos. Alemania estaba librando múltiples guerras industriales al mismo tiempo, armas secretas, submarinos, aviones de largo alcance. La producción de tanques competía con la de cañones antiaéreos. La producción de radios competía con la de los radares. Cada recurso fue disputado entre ministerios, fábricas y prioridades políticas. La máquina industrial estadounidense, por el contrario, operaba como una orquesta. La Oficina de Producción de Guerra coordinó con precisión matemática el suministro de cobre, estaño, vidrio, acero y componentes eléctricos. Los proveedores especializados entregaron las piezas en fechas exactas, con lotes estandarizados. La radio SCR-508 se puede ensamblar con piezas de diferentes proveedores y aún así mantener la compatibilidad funcional. El plan era el despido. Alemania fabricó complejidad. Confiabilidad fabricada en Estados Unidos. Esto produjo más que una ventaja técnica. Produjo una filosofía. El tanque Sherman, aunque inferior en blindaje y potencia de fuego al Panther alemán, poseía una característica que ningún Panzer podía replicar: la integración total. Cada unidad era parte de un sistema. Cada radio era compatible con la otra. Cada tanque, incluso aislado, era parte de un todo. Y todo esto respondió con rapidez, precisión y adaptabilidad. En el frente occidental, esto fue devastador. En operaciones como Cobra, en julio de 1944, se movilizaron cientos de tanques en redes coordinadas, que permitieron una respuesta táctica en minutos. Un observador informó de un flanco expuesto, y, segundos después, los tanques a kilómetros de distancia ya se estaban reposicionando para cubrirlo. Esto no era doctrina, era infraestructura. Mientras tanto, los alemanes, incluso con tanques más resistentes, sufrieron derrotas logísticas. Las unidades que se suponía que debían apoyarse entre sí simplemente no se comunicaban. En muchos casos, ni siquiera sabían dónde estaban los refuerzos. La dependencia de las órdenes centrales, sumada a la escasez de radios funcionales, obligó a los comandantes a tomar decisiones lentas y reactivas. Fue la muerte de la iniciativa. Fue el colapso del comando en tiempo real. Los tanques alemanes seguían disparando con precisión mortal, pero ya luchaban en silencio. Y a medida que la guerra llegaba a su fin, ese silencio se volvió ensordecedor. Porque mientras los generales en Berlín esperaban informes de campo que nunca llegaron, los comandantes estadounidenses ya estaban redibujando el mapa táctico en tiempo real, con datos transmitidos directamente desde los tanques. Esta fue la nueva guerra. No acero, sino información. Y en medio de ello, las radios SCR-508, producidas por miles, calibradas con precisión, entregadas con disciplina, se habían convertido en los instrumentos de una orquesta militar imbatible. Pero si el sonido de la victoria provenía de las ondas de radio, había otro elemento que convertiría a estos tanques en centros de comando móviles. Porque en la siguiente parte, veremos cómo la coordinación de radio permitió a las fuerzas estadounidenses enfrentarse incluso a los legendarios Panthers y salir victoriosos, no por la fuerza, sino por la conectividad. Septiembre de 1944. En las afueras de Harcourt,
Francia, los tanques de la 4ª División Blindada estadounidense se enfrentaron a lo que, sobre el papel, sería su final. Más de 80 tanques Panther de la 109. Brigada Panzer alemana, apoyados por cañones antitanque y unidades de Minenwerfer, infantería veteranas. Los informes de inteligencia previos al combate apuntaban a una posible aniquilación. Los Panthers tenían un blindaje frontal impenetrable para los cañones M3 de 75 mm de los Sherman, y en combate directo, los números jugaron en contra de los estadounidenses. Pero esta batalla no se ganaría con las matemáticas del acero, se decidiría por la velocidad de la información. Al amanecer del 19, las patrullas estadounidenses equipadas con radios SCR-300 interceptaron señales de movimiento mecanizado provenientes del noreste. En cuestión de minutos, las unidades de la 4ª División fueron alertadas por radio, coordinando un cambio de flanco en tiempo real. Mientras los Panthers marchaban en formación cerrada, tratando de establecer posiciones, los Sherman ya estaban en turno de intercepción, apoyados por baterías de artillería previamente posicionadas y sincronizadas en red. Un solo tanque de reconocimiento, ubicado en una arboleda elevada, transmitió coordenadas precisas para el fuego indirecto. En menos de 6 minutos, un bombardeo de 105 mm cayó sobre las posiciones de reunión alemanas, dispersando a la fuerza antes de que pudiera montar un ataque cohesivo. La ventaja del Panther, su capacidad de combate frontal, se volvió inútil cuando la lucha fue redibujada por ondas de radio. La batalla de Aracourt duró días, pero el patrón se repitió. Los estadounidenses sabían dónde estaban los alemanes antes de que los alemanes supieran dónde estaban los estadounidenses. Y eso lo redefinió todo. Un Sherman no tenía que destruir a un Panther para ganar. Bastaba con cambiar de posición antes de disparar, y este reposicionamiento fue coordinado por radio, a menudo sin que los alemanes se dieran cuenta de la maniobra. La ironía histórica tomó forma. Mientras un lado intentaba apuntar, el otro ya no estaba allí, porque la guerra ya no era una línea recta, era un circuito en tiempo real. Meses antes, a principios de marzo de 1945, el cruce del Rin por parte de Remagen ofreció otro ejemplo brutal de superioridad radiofónica. Cuando los ingenieros estadounidenses encontraron el puente Ludendorff aún intacto, el ejército estadounidense lo supo en menos de 15 minutos. No por mensaje escrito, no por mensajeros, pero mediante transmisiones simultáneas desde tanques, pelotones y unidades de ingeniería, utilizando radios portátiles y vehiculares. En menos de una hora, los tanques Sherman ya estaban cruzando el puente. Blindajes ligeros que servían como escudos, tanques de artillería desplegados, toda una red logística que se movía como si ya estuviera ensayada. Los alemanes solo se enteraron del cruce 2 horas después. Tiempo suficiente para que los estadounidenses consoliden una cabeza de puente, instalen defensas antiaéreas y comiencen las reparaciones bajo fuego. El tiempo de decisión se había convertido en el arma definitiva. Y las radios, el instrumento de la victoria. Alemania, en ese momento, todavía dependía de cables telefónicos enterrados, mensajeros motorizados y comunicación jerárquica. Pero el colapso de la infraestructura, sumado al avance aliado, hizo que muchos comandos alemanes actuaran en completo aislamiento táctico. Las unidades blindadas recibieron órdenes con horas de retraso. Los cambios en el terreno se informaron con un retraso crítico. Era como tratar de jugar al ajedrez con un tablero retrasado, donde cada movimiento ya está desactualizado cuando llega. La frustración se acumulaba en los informes. Un oficial de la ONMIA División Panzer escribiría más tarde: nuestros tanques todavía luchaban con coraje, pero el campo de batalla ya no respondía a la valentía, respondió a la comunicación. Una confesión amarga pero verdadera. Mientras los tanques alemanes intentaban abrirse camino con potencia de fuego, los tanques estadounidenses navegaban por el campo con inteligencia táctica. Cada Sherman con radio se convirtió en un sensor, un observador, un nodo de decisión. La batalla ya no se trataba de quién tenía el mejor cañón, sino de quién veía primero al enemigo, quién pedía el refuerzo más rápido, quién coordinaba mejor su flanco. La artillería estadounidense, integrada por radio con los observadores en los tanques, actuó casi como una extensión de la armadura. En Aracourt, más de la mitad de los Panthers fueron destruidos sin siquiera ver directamente al enemigo. No por incapacidad, sino por desorientación.
El disparo salió del cañón, pero la victoria salió de la antena. Estas batallas simbolizaron un punto de inflexión definitivo. La doctrina alemana, basada en la rigidez y la jerarquía, fue desmantelada lentamente por un ejército en red. El arma más subestimada de Sherman, su radio FM, resultó más devastadora que su cañón, porque en una guerra en la que cada segundo decide una muerte o una supervivencia, estar conectado es sobrevivir, estar aislado es ser sacrificado. Pero esto no fue solo una victoria técnica, fue un cambio filosófico. Porque los estadounidenses han demostrado que no es necesario tener el tanque más fuerte, si tienes el tanque que habla más rápido. Y en la siguiente parte, veremos cómo esta doctrina llegó a su apogeo, cuando todo un batallón de tanques estadounidenses luchó en perfecta sincronía, incluso sin ver al enemigo. Para los tanquistas estadounidenses, la guerra nunca se libró solo. Incluso en valles estrechos, bajo la densa niebla de las Ardenas, o rodeados de campos fangosos de Renania, todos los hombres dentro de un Sherman sabían, alguien estaba escuchando. La radio SCR 508 no era solo un canal de órdenes, era un hilo psicológico que conectaba a todos con la retaguardia, con la compañía, con la artillería, con los cielos. Era el recordatorio invisible de que incluso cuando la visión era limitada y los motores tronaban demasiado fuerte para que cualquier voz los alcanzara, había una red viva que operaba en tándem. Este sentido de conexión permanente transformó el comportamiento de las tripulaciones. Un comandante dudaba menos en maniobrar. Un artillero disparó con mayor confianza. El operador de radio no era un técnico, era un enlace de supervivencia. Las decisiones fluyeron con una velocidad instintiva, casi orgánica. Un pelotón se movió como una unidad entrenada durante años, incluso con soldados recién llegados al teatro de guerra. Porque la radio unificó el lenguaje, las respuestas estandarizadas, la conciencia situacional distribuida. Creó un campo de batalla mental compartido. En contraste, el relato de Otto Carius, legendario comandante de los Tigres de la Wehrmacht, expone el otro lado de la guerra. En sus memorias, Carius describe el peso del silencio. A menudo luchábamos sin saber si nuestros flancos estaban protegidos. El humo oscurecía la visión. La radio era intermitente o inoperable, y los mensajeros recibían disparos antes de que llegaran. En varias ocasiones menciona la creciente ansiedad causada por la incertidumbre. Con cada maniobra, el miedo provenía no solo del enemigo, sino de la duda. ¿Hay refuerzos? ¿Sigue en pie la fila? El comandante del Tiger no solo temía el despido del Sherman, temía el vacío de información, la ausencia de respuestas, soledad mecánica. Este contraste entre presencia y aislamiento moldeó decisivamente la moral de combate. Los tanques estadounidenses actuaron con audacia coordinada. Sabían que con cada movimiento estaban cubiertos, no solo por armaduras o infantería, sino por una red de ojos y oídos. Esto creó un tipo diferente de coraje, no el de la desesperación, sino el de la certeza. En Aracourt, los soldados informaron que bastaba con escuchar la voz del comando en el teléfono para que el pánico diera paso a una acción metódica. En Remagen, los ingenieros mantuvieron la posición bajo fuego directo porque recibían actualizaciones constantes sobre refuerzos, posiciones enemigas y órdenes de cobertura. La radio convirtió el miedo en foco. La dimensión emocional de esta red también creó otro efecto: la empatía táctica. Los comandantes de tanques sabían cuándo otra unidad estaba en peligro y podían actuar. Ya no se trataba de luchar junto a extraños. Se trataba de luchar por una voz familiar. La voz que, momentos antes, había pedido refuerzos. Le había agradecido por la portada. Había informado de bajas. Fue una guerra con nombres, tonos, códigos y presencia. La guerra de la radio fue, paradójicamente, más humana. Por otro lado, los relatos alemanes revelan la progresiva erosión de la cohesión. Tripulaciones que se encontraron solas, incluso rodeadas de aliados. Los oficiales se vieron obligados a tomar decisiones sin ninguna confirmación de apoyo. En los combates nocturnos, muchos tanques alemanes dudaban en avanzar simplemente porque no sabían si estaban siendo flanqueados. En las Ardenas, los tanques Tiger permanecieron estáticos durante horas, esperando órdenes que nunca llegarían. La radio, cuando estaba presente, era limitada, interfería o reservada solo para el comandante. La mayoría de los miembros de la tripulación ni siquiera sabían lo que estaba pasando más allá de su escotilla. En campos fluidos,
Este fue un veredicto de muerte. La presencia constante de radio en los tanques estadounidenses también redujo el tiempo de respuesta emocional. A diferencia de las formaciones rígidas, que esperaban órdenes en cadena, las unidades con radio podían reaccionar al trauma en tiempo real. Pérdidas, cambios de escenario, emboscadas, todo podía procesarse con el apoyo del mando. La comunicación se convirtió en una válvula de estabilidad. Incluso bajo un intenso fuego, una orden clara restauró la iniciativa. Una simple copia en el canal podría cambiar el curso de la acción. Era la guerra reducida a su elemento más esencial, la coordinación emocional bajo presión. Y esta capacidad de mantener la cohesión psicológica, incluso en el caos, se convertiría en una de las ventajas más subestimadas de toda la campaña aliada. Porque la guerra no se gana solo con tanques, mapas y municiones. Ella es superada por hombres que saben que no están solos. Y en la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses lo supieron primero. La radio dio voz al campo de batalla. Pero más que eso, dio alma. En la siguiente parte, veremos el efecto contrario. Cómo la ausencia de esta voz selló el destino de miles de vehículos blindados alemanes en el frente occidental, cuando en 1945 la sordera operativa ya no era solo una debilidad, era una oración. Septiembre de 1944. La niebla todavía se arrastraba por las llanuras francesas cuando la 4ª División Blindada estadounidense se encontró con lo que muchos consideraban una amenaza letal. Los Panthers de la recién formada 111 Brigada Panzer, enviados apresuradamente para contrarrestar el avance aliado en Aracourt. Sobre el papel, era una masacre anunciada. Los tanques Panther llevaban cañones de 75 centímetros con alta velocidad de salida, blindaje frontal inclinado capaz de resistir la mayoría de los proyectiles estadounidenses y una silueta baja que era difícil de detectar. Por el contrario, los Sherman presentaban un blindaje frontal vulnerable de alto perfil y un armamento inferior. La doctrina tradicional predijo que, en este tipo de enfrentamientos, la ventaja alemana se consolidaría en pocas horas. Pero lo que sucedió en Aracourt destruyó este mito. En los primeros enfrentamientos, estaba claro que el campo de batalla había cambiado de reglas. Los Panthers avanzaban en columnas dispersas, sin un reconocimiento adecuado, debido a la falta de comunicación entre los pelotones. Sin radios funcionales en todos los tanques, los alemanes operaban bajo órdenes obsoletas y con una conciencia táctica reducida. Muchos de los mejores vehículos, incluso cuando vieron al enemigo, no sabían si podían atacar, porque no sabían dónde estaban sus propias fuerzas. Los Sherman, conectados por una malla de comunicación a través de SCR-58, transformaron cada unidad en un sensor de inteligencia. El proceso fue simple y devastador. Un tanque vio al enemigo. En cuestión de segundos, transmitió la posición, la dirección y el número aproximado por radio. El comandante del pelotón, al escuchar la transmisión, ya estaba ordenando una maniobra de flanqueo. Al mismo tiempo, la artillería de apoyo ajustó las coordenadas. Cuando el Panther disparó su primer tiro, ya era demasiado tarde. El Sherman al que apuntaba ya no estaba allí, y otros 3 habían ajustado sus posiciones. Era como tratar de golpear un enjambre, y el enjambre habló entre sí. La 4. La división blindada había entrenado a sus tripulaciones no solo para operar tanques, sino para operar como parte de una red viva. Cada miembro de la tripulación era un nodo de respuesta. Cuando un Sherman fue destruido, otro tomó el mando del grupo. Cuando un flanco se derrumbaba, se llamaba a los refuerzos sin necesidad de una autorización superior. Esto no solo confundió a los alemanes, sino que los paralizó. El ritmo de la batalla fue moldeado por los estadounidenses. Los Panteras, incluso superiores individualmente, estaban atrapados en una doctrina lenta. Sus tanques no sabían dónde estaba el enemigo, y cuando lo supieron, no pudieron informar a sus compañeros. Un comandante de compañía alemán informó después de la batalla: «Nuestros tanques fueron derrotados por fantasmas. Estaban en todas partes y hablaban entre ellos como si tuvieran ojos sobre el campo». La estadística final de Aracourt dice más que cualquier informe. De los aproximadamente 85 Panteras involucrados, más de 50 fueron destruidos o abandonados. Las pérdidas estadounidenses fueron mínimas en comparación. Lo que debería haber sido una demostración de fuerza alemana se convirtió en un desastre logístico. En un análisis posterior,
El Oberkommando der Wehrmacht concluyó que la capacidad de respuesta táctica del enemigo superó nuestro pronóstico de combate en todos los niveles. Traducción. Los estadounidenses fueron más rápidos. Y eran más rápidos porque hablaban, porque vieron, porque estaban conectados. La derrota en Aracourt no fue solo militar, fue simbólica. Allí cayó el mito de la pantera como una máquina invencible. Surgió el reconocimiento de que la guerra moderna no se podía ganar solo con acero y explosivos, sino con datos y voz. Cada minuto los Sherman operaban como una nube de decisión en movimiento. Cada radio era una extensión del ojo humano. Cada comando transmitido eliminó segundos, y cada segundo eliminado salvó una vida. Ganó una posición, se convirtió en una batalla. Y la ironía era insoportable para la doctrina alemana, porque el concepto de guerra de movimientos, de acción coordinada, rápida y descentralizada, había sido gestado por sus propios teóricos, como Guderian, pero Alemania no pudo sostenerlo. Faltaban piezas. Había una falta de estandarización. Había una falta de escala. Faltaba tiempo. Y, sobre todo, le faltó la humildad para comprender que ganar en el pasado no garantiza la superioridad en el presente. En Aracourt, Alemania tenía sus mejores tanques. Estados Unidos, tus mejores antenas. Y eso es lo que decidió. En los meses siguientes, los informes alemanes comenzaron a reflejar un nuevo tono, uno de desconcierto. Un documento capturado, fechado en octubre de 1944, decía: las unidades blindadas enemigas exhiben un patrón inexplicable de coordinación. Todavía no hemos podido determinar el mecanismo exacto de su comunicación táctica. No fue solo una falla técnica, fue la comprensión de que estaban luchando en una guerra de otra generación, con doctrinas del pasado. Pero si Aracourt demostraba que los estadounidenses hablaban mejor, la siguiente fase de la campaña demostraría que también escucharon mejor, porque el poder de las radios SCR no se limitaba a los tanques, permitieron que la infantería y la artillería hablaran al cielo. Y cuando los tanques comenzaron a coordinar bombardeos aéreos con una precisión de segundos, la guerra comenzó a librarse en 3 dimensiones. En la siguiente parte, veremos cómo la antena de un Sherman podría, con una sola llamada, poner en movimiento todos los cielos. En noviembre de 1944, cuando se intensificaron los combates en Francia y se acercaba la ofensiva final aliada, el alto mando alemán recibió una serie de informes preocupantes. Las unidades blindadas estadounidenses parecían reaccionar con una precisión que desafiaba toda lógica táctica conocida. Los Sherman no solo maniobraban con velocidad, sino que anticipaban el movimiento. Atacaron flancos vulnerables con tiempo quirúrgico. Llamaron a la artillería con una puntualidad inusual. E incluso cuando estaban aislados, resistían como si supieran exactamente dónde estaban los refuerzos. La explicación de los oficiales de la Panzerwaffe: disciplina táctica por encima del promedio. En otros pasajes, coordinación superior, refuerzo aéreo oportuno, o simplemente entrenamiento aliado agresivo. No se mencionan las radios. No hay suposiciones sobre las redes de comunicación integradas. Para la inteligencia alemana, los tanques estadounidenses eran eficientes porque estaban bien comandados, no porque estuvieran conectados. Esta inercia doctrinal fue costosa. En lugar de adaptar la producción para incluir radios en todos los tanques, los alemanes mantuvieron la distribución restringida a los vehículos de mando. En 1944, más del 90% de los Sherman tenían transceptores completos, operando a frecuencia modulada, mientras que solo el 18% de los Panzers del mismo periodo podían transmitir. Esto no era solo inferioridad técnica, era una percepción estratégica errónea, porque si no reconoces el arma del enemigo, no puedes luchar contra él. Y aquí está la estadística que resume el error. Mientras que Estados Unidos produjo más de 50.000 radios vehiculares entre 1942 y 1945, Alemania entregó menos de 7.000 unidades de transmisión funcionales a toda la fuerza blindada. Un abismo técnico multiplicado por la doctrina ciega. Si este número te impresiona, comenta a continuación. Datos impactantes. Porque los alemanes estaban perdiendo ante oleadas que ni siquiera reconocían. Esta ceguera fue alimentada por una profunda, casi ideológica, creencia en la superioridad técnica alemana. Desde el comienzo de la guerra, los blindados alemanes habían impresionado al mundo con precisión mecánica, ingeniería superior y tripulaciones altamente capacitadas. Esta reputación,
construida sobre los resultados en los campos de Polonia, Francia y la Unión Soviética, creó un escudo de arrogancia en la cima de la jerarquía militar. Incluso frente a derrotas consecutivas, los informes minimizaron las causas tecnológicas. El enemigo era numeroso, desorganizado, ruidoso, no podía estar más avanzado. En lugar de investigar la razón de la coordinación estadounidense, prefirieron atribuirla al exceso de radio, como si fuera un lujo táctico, no un diferencial vital. Los documentos del general Heinz Ziegler, responsable de la evaluación de la tecnología aliada en el frente occidental, muestran el tamaño del error. En una evaluación de septiembre de 1944, escribe: las fuerzas blindadas estadounidenses operan con consistencia y agresividad, pero su doctrina aún depende de la concentración numérica y el fuego de saturación. Ni una palabra sobre radios. No hay hipótesis sobre redes de comando descentralizadas. El problema no era solo técnico, era mental. Los generales alemanes todavía estaban luchando en la guerra de llamadas de Clarín, mientras que los estadounidenses operaban a través de canales cristalinos, con cada pelotón tomando decisiones autónomas basadas en información en tiempo real. La inercia era tan profunda que incluso cuando los prisioneros de guerra revelaron el uso extensivo de radios en los Sherman, los informes internos lo minimizaron. La comunicación se veía como un accesorio, no como un sistema de armas. Un memorándum interno de las Waffenamt, fechado en diciembre de 1944, llega a sugerir que el énfasis estadounidense en la radio podría conducir a una pérdida de disciplina de mando en batallas prolongadas. Lo contrario era cierto. Las radios no se fragmentaron, se consolidaron. Estados Unidos no solo fabricó tanques, fabricó integración, y esta integración era invisible a los ojos de una doctrina que solo veía el cañón, el casco, la armadura. La consecuencia final de esta miopía fue que Alemania nunca pudo desarrollar una respuesta real al sistema táctico estadounidense. Mientras intentaban producir Panthers más rápidos o Tigers más blindados, los estadounidenses invirtieron en sistemas de antenas, protocolos de llamada, canales de frecuencia y redundancia de comunicación. El resultado era predecible: una fuerza ciega pero poderosa frente a una fuerza más pequeña pero coordinada. Era la diferencia entre un golpe aislado y un ataque en cadena. Y la tragedia es que los alemanes estaban perdiendo algo que no podían o no querían ver. En un relato tardío, publicado después de la guerra, el general Hasso von Manteuffel, comandante blindado en el frente occidental, haría una rara admisión: hemos subestimado por completo el impacto de la comunicación táctica estadounidense. No solo hablaron, actuaron de acuerdo con lo que escucharon. Una confesión amarga. Porque la derrota no vino solo de los números. Vino de la información. Vino de la negativa a aprender. Vino de la incapacidad de aceptar que, a veces, lo que parece secundario es lo que define el campo. Y si la guerra moderna pertenece al primer orador, y al más claro, la próxima entrega mostrará que los estadounidenses apenas estaban comenzando a aprovechar el verdadero poder de la interconexión, porque lo que los alemanes no sabían es solo que la radio estadounidense también habló al cielo. En medio del caos analógico de la Segunda Guerra Mundial, donde los mapas todavía se rayaban a mano y las órdenes se gritaban bajo el sonido de los motores, surgió algo inaudito, silencioso, invisible y décadas adelantado a su tiempo. La guerra de las antenas, antes vista solo como una ventaja táctica, comenzaba a revelar su verdadera dimensión. Estados Unidos estaba creando, en la práctica, la primera red de combate de la historia. La radio SCR-508 no era solo una herramienta de voz. Fue la base de un sistema descentralizado de percepción y respuesta. Cada tanque Sherman, al transmitir posiciones, flancos, solicitudes de apoyo o informes de contacto, no solo se comunicaba, sino que recopilaba datos. Cada miembro de la tripulación se convirtió en un sensor. Cada pelotón, un nodo operativo, y cada batalla, un organismo vivo, alimentado por datos en tiempo real. Fue el nacimiento no oficial del concepto que solo ganaría un nombre décadas después: guerra centrada en la red. La doctrina estadounidense evolucionó intuitivamente, no por filosofía abstracta, sino por necesidad operativa. Los comandantes se dieron cuenta de que, al descentralizar las decisiones y confiar en la radio como enlace entre todas las unidades, podían operar con una velocidad letal.
No había necesidad de esperar órdenes. Bastaba con escuchar. Bastaba con hablar. Fue suficiente para demandar. Esta estructura flexible, ágil y cambiante, contrastaba con la rigidez alemana, todavía atada a líneas de comando verticales, donde las órdenes viajaban a través de mensajeros, cables terrestres o canales sobrecargados. Lo que Alemania vio como improvisación estadounidense fue en realidad una forma embrionaria de arquitectura de red. No había un centro fijo. Hubo múltiples puntos de decisión, y todo alimentado por un sistema común, la frecuencia. Un comandante de escuadrón estadounidense podía conversar directamente con su infantería, artillería y apoyo aéreo, todo a través de canales preestablecidos. La infraestructura de radio estadounidense permitió un rápido cambio entre frecuencias, comunicación simultánea con múltiples frentes y, lo que es más importante, intercambio inmediato de cambios en el campo. Si se destruía un puente, todo el batallón lo sabía. Si se rompía un flanco, los refuerzos se redirigían sin esperar al amanecer siguiente. La guerra estadounidense fue móvil, pero más que eso, fue informada. La antena en la parte superior del Sherman era, en efecto, un cable invisible que unía todos los elementos del combate, y esta integración no se limitó a una división. Se extendió a ejércitos enteros, uniendo frentes, estados mayores y escuadrones aéreos. Alemania, por otro lado, había perdido la oportunidad de comprender esta transición. Incluso los tanques habilitados para radio operaban en canales limitados, sin estandarización total, con sistemas AM sensibles a la interferencia. Además, la doctrina alemana sostenía la opinión de que las órdenes venían de arriba y se ejecutaban, no se debatían. No había espacio para la adaptación en tiempo real si el mensaje llegaba. En combates fluidos como los de Saint-Lô, Falaise o Jürgen, esta diferencia se volvió fatal. Los tanques alemanes podrían ser más poderosos, pero lucharon en silencio. Los Sherman, incluso cuando eran superados en número, lucharon como una red. El mayor símbolo de esta revolución invisible fue el propio SCR-508. Con sus módulos de cristal afinados, no solo evitaba la estática, sino que permitía una claridad de voz nunca antes vista en la guerra. Además, era modular, fácil de entrenar y con piezas reemplazables. Los operadores podían cambiar de canal en segundos. Los comandos podían transmitirse incluso en movimiento, bajo fuego directo. La información ya no era una ventaja, era un arma. Y quien disparó primero, generalmente ganaba. Hoy, mirando hacia atrás, es posible decir, los estadounidenses no ganaron solo con tanques. Ganaron con la arquitectura, con interoperabilidad, con adaptación. El campo de batalla se ha transformado en una cuadrícula. Y esta malla, impulsada por ondas de radio, permitió una coordinación que ninguna división alemana podría replicar. Esta guerra de frecuencias no se ha celebrado en desfiles, ni aparece en estatuas, pero dio forma al futuro, porque al convertir a cada soldado en un transmisor, Estados Unidos ha dado el primer paso hacia la guerra digital. Sin satélites, sin GPS, sin redes seguras, solo coraje, ingeniería y visión. El general alemán Fritz Bayerlein, en un raro momento de análisis sincero, escribió después de la guerra: «Somos segundos no solo después de la industria estadounidense. Perdimos por la forma en que conectaron sus armas. La oración cierra el punto con precisión. El cañón de 75 mm podría fallar. No la radio. El proyectil podría fallar. La información, cuando se entrega, se decide. La guerra se convirtió, allí, en un juego de red, y Alemania estaba fuera de eso». En la siguiente parte, veremos cómo esta red superó la línea del frente y conectó los cielos con el suelo. Porque la radio no era solo un enlace entre tanques, era la línea directa con los cazas que vendría segundos después. La antena estadounidense podría convocar trueno en la espesa niebla de los Apeninos italianos, mientras los motores Panzer IV retumbaban entre las laderas. El silencio táctico estadounidense era una presencia incómoda. Los operadores de radio alemanes giraban las perillas del Fug 5, tratando de captar señales que pudieran indicar el movimiento enemigo. Pero lo que vino fueron oscilaciones estáticas e impredecibles, ruido eléctrico generado por los motores de sus propias máquinas. El escenario se repitió en los valles de Francia, los bosques de Bélgica, las colinas de Bohemia. Silencio absoluto que venía del otro lado, pero no el silencio de la ausencia, el silencio de la amenaza, que lo que se mueve sin ser detectado.
de lo que habla, pero solo con los suyos. Mientras los alemanes operaban en medio de silbidos y retroalimentación, las tripulaciones del Sherman escuchaban las órdenes con claridad quirúrgica. Flanco derecho, línea de fuego, avance en 10 segundos. No había lugar para la ambigüedad. La guerra estadounidense tenía una voz, limpia, directa e invisible. El secreto estaba en la frecuencia modulada, una revolución desarrollada por Edwin Armstrong en la década de 1930, ignorada por la mayoría de los ejércitos del mundo. A diferencia de la amplitud modulada de las radios alemanas, que eran susceptibles a cualquier interferencia, de cables, motores o incluso tormentas eléctricas, FM ofrecía consistencia e inmunidad. En pruebas realizadas en 1942, los ingenieros estadounidenses habían registrado que la calidad de la señal de FM en entornos montañosos superaba hasta en un 70% los sistemas de AM utilizados por la Wehrmacht. Esto significaba que incluso en terrenos donde la visión era imposible y los sonidos estaban amortiguados, los comandos seguían fluyendo. Por lo tanto, cada tanque estadounidense llevaba una burbuja de conciencia táctica que atravesaba colinas, valles y polvo. La guerra se convirtió para ellos en un juego de anticipación y, para los alemanes, en un juego de adivinanzas. Un operador de radio de la segunda división Panzer, capturada en Normandía, informó: «Sabíamos que estaban allí. El terreno indicado. Apareció el sonido de los motores. Pero nunca supimos dónde exactamente. Hablaban entre ellos, pero nunca entre ellos. La sensación era la de un enemigo omnipresente pero inaudible. Un fantasma de acero que se comunicaba sin ruido, sin fallas, sin vacilación. Para los alemanes, esto fue más que frustrante, fue desmoralizador, porque incluso con mayor potencia de fuego, mayor alcance y mejor camuflaje, nunca lograron obtener el momento exacto de enfrentamiento. Con cada ataque, los estadounidenses parecían saberlo. Ya he flanqueado, ya he solicitado soporte, ya he ganado. Y el factor técnico que agravó esta asimetría fue cruel. Las radios alemanas, además de ser menos potentes, eran increíblemente vulnerables a las mismas chispas de los motores de tanque. Las bobinas de encendido interferían con las señales. El blindaje de los compartimentos no era suficiente para aislar el ruido eléctrico. En muchos casos, los tanquistas alemanes apagaron las radios durante los movimientos para evitar mensajes corruptos. Esto significó que en el momento más crítico, el avance, operaron ciegos y sordos. Por el contrario, el SCR-508 de Sherman estaba aislado por un sistema de filtros y conexión a tierra eléctrica que garantizaba una recepción estable incluso en pleno movimiento. En las regiones montañosas, como en las campañas de Italia Central, la diferencia se hizo aún más grotesca. La amplitud modulada se reflejaba en las pendientes, creando ecos, distorsiones y zonas muertas. Muchos comandos se perdieron antes de cruzar una colina. Las radios FM estadounidenses, por otro lado, debido a su naturaleza física, mantuvieron la señal firme incluso frente a los obstáculos. En combate, esto se tradujo en reacción, en posicionamiento, en supervivencia. La diferencia entre un tanque que sabe que debe retirarse y uno que se entera demasiado tarde. La ironía era brutal. Cuanto más escuchaban los estadounidenses, menos se les escuchaba. Y cuanto más silencio proyectaban en el campo, más ruido hacían en la mente del enemigo. El sonido que escuchaban los alemanes, cuando lo escuchaban, era siempre el mismo. El estruendo del impacto, el silbido de la artillería, la ráfaga que llegaba demasiado tarde. La radio estadounidense no era solo una ventaja, era un velo técnico que ocultaba intenciones, caminos y órdenes, un campo de invisibilidad forjado en ondas hertzianas. Los tanques hablaban y nadie escuchaba, pero los efectos se sintieron en cada cráter, cada posición perdida, cada tren destruido antes de reaccionar. Durante la batalla de las Ardenas en diciembre de 1944, este contraste se elevó al extremo. El ataque sorpresa alemán fue planeado con absoluto silencio de radio, con la esperanza de replicar el impacto de la Blitzkrieg inicial. Pero lo que encontraron fue un enemigo cuya comunicación nunca cesó. Incluso en la retirada temporal, las unidades estadounidenses mantuvieron la coordinación, la rotación de posiciones, las órdenes de suministro y las llamadas aéreas en tiempo real. Cuando llegaron los refuerzos, sabían exactamente dónde estaban los agujeros.
donde los flancos eran débiles, donde se había instalado la artillería enemiga. La respuesta estadounidense fue brutal no porque fuera más grande, sino porque estaba informada. La sordera alemana fue, una vez más, su mayor enemigo. Y en un informe confidencial de la Luftwaffe, fechado en enero de 1945, una frase resonaría como un epitafio táctico. No solo nos vieron antes, ya habían hablado entre ellos antes de que disparáramos. La radio estadounidense no era solo una herramienta de mando, fue una dimensión paralela de la guerra, un espacio de ventaja que no se vio, pero que lo decidió todo. En la siguiente parte, revelaremos cómo esta misma tecnología, que silenció los campos de batalla, se adaptó para llamar a cazas y bombarderos con una precisión mortal, porque donde los tanques estadounidenses no podían llegar, la respuesta seguía viniendo del cielo, y la orden, una vez más, comenzó con una antena. Cuando el humo de la guerra finalmente se posó sobre las ruinas de Europa, no solo las ciudades tuvieron que ser reconstruidas, sino también las doctrinas militares. Y ninguna lección resonó tan profundamente como el descubrimiento silencioso, hecho por los sobrevivientes del bando derrotado. Los tanques aliados no lucharon solos, lucharon conectados, lo que los funcionarios alemanes llamaron acción coordinada inexplicable. Gradualmente comenzó a ser entendido por aquellos que ahora estaban reconstruyendo sus fuerzas armadas. En el nuevo ejército de Alemania Occidental, la Bundeswehr, establecida en 1955, la comunicación dejó de ser un accesorio y se convirtió en un eje central de la doctrina. Todos los vehículos blindados, desde el primer prototipo Leopard, han sido diseñados para operar con radios de largo alcance, blindadas, moduladas e integradas. La lección fue clara: un ejército que no escucha, no sobrevive. El impacto del SCR-508 y toda la red táctica que permitió no se limitó a las fuerzas estadounidenses. La Unión Soviética, observando desde lejos y con ojos vigilantes, reorganizó sus sistemas de mando y control, basándose en las experiencias acumuladas en el frente occidental. Los primeros sistemas de radio digital encriptados soviéticos aparecieron en la década de 1950, basados en interceptaciones y análisis de campo. La doctrina del Pacto de Varsovia ahora incluye redundancia de comunicación obligatoria en todos los niveles tácticos. Ya no se trataba solo de operar armas, sino de operar flujos de toma de decisiones. Y en el lado occidental, la recién formada alianza de la OTAN ha encarnado naturalmente esta realidad. En 1957 se comenzaron a definir los estándares de interoperabilidad, y entre los primeros protocolos unificados se encontraban los sistemas de radio, las frecuencias, la modulación, la seguridad y la intercambiabilidad entre unidades multinacionales se han convertido en criterios técnicos obligatorios. Los tanques británicos, canadienses, franceses y alemanes comenzaron a llevar radios compatibles entre sí. La guerra que se había ganado con una ventaja invisible ahora se hizo visible en manuales, contratos y circuitos integrados. En los Estados Unidos, la transición fue aún más profunda. La experiencia de los Sherman no solo se mantuvo, sino que se institucionalizó. Cada nuevo vehículo blindado diseñado después de 1945, desde el M26 Pershing hasta el M60, llevaba más que una torreta de acero, llevaba múltiples canales de radio, comandos integrados, teléfonos externos para la comunicación con la infantería e incluso sistemas de retransmisión móviles. La idea de que un pelotón pudiera reorganizarse, operar de forma autónoma y solicitar refuerzos aéreos directos desde la línea del frente se convirtió en doctrina básica. La guerra moderna, como se enseñaría en Fort Knox y West Point, se ganaba con antenas, no solo con armaduras. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Guderian, el padre de la Blitzkrieg, ya había gritado sobre la importancia de las comunicaciones al comienzo de la guerra. Pero Alemania, asfixiada por prioridades contradictorias, nunca ha podido escuchar su propio eco. Era necesario perder, en silencio, comprender que escuchar es ganar. Si te gusta desentrañar estas capas invisibles de la historia, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos seguir sacando a la luz los sistemas que cambiaron las guerras sin disparar un solo tiro. El legado del SCR-508 no está en los museos de tanques, está en los manuales doctrinales, en los cables de fibra óptica que hoy atraviesan los campos de batalla digitales.
Estandarizar las comunicaciones de la OTAN. En la conciencia de que ningún comandante puede reaccionar si no sabe lo que está sucediendo. En el entendimiento de que incluso el cañón más poderoso es inútil si el enemigo ya ha cambiado de posición. El impacto real de esta pequeña caja de 181 libras fue doctrinal, psicológico y estructural. Enseñó al mundo a pensar en red, escuchar antes de actuar, convertir los datos en decisiones. E incluso hoy, en los centros de comando modernos, con satélites y drones, todavía se hace eco de un principio que nació dentro de un Sherman en 1943. Ganar requiere hablar con claridad y escuchar con precisión, porque la guerra, por caótica que parezca, todavía la deciden aquellos que primero entienden lo que está sucediendo. En la siguiente parte, vamos a seguir las frecuencias hasta los cielos. Porque cuando un comandante dentro de un Sherman presionaba un botón, no solo hablaba con sus tanques, sino que convocaba aviones. Y el campo de batalla, en cuestión de minutos, se convirtió en una tormenta controlada por las olas. En febrero de 1991, en el desierto de Kuwait, los tanques T-72 iraquíes ocuparon posiciones estáticas, protegidos por dunas y emboscadas cuidadosamente trazadas. Eran vehículos robustos y blindados con cañones de 125 mm capaces de destruir cualquier objetivo a 2000 metros. Eran herederos directos de la ingeniería soviética, duros, eficientes, temidos, pero estaban solos. Por delante de ellos, los M1A1 Abrams, de la coalición, avanzaron como sus antepasados Sherman, conectados. Cada pelotón era una red, cada comandante, un nodo de datos, y cada orden fluía como si el campo de batalla fuera un solo organismo. En cuestión de minutos, las posiciones fortificadas se estaban convirtiendo en cráteres. En cuestión de segundos, las maniobras enemigas fueron interceptadas por voces digitales que viajaban a frecuencias seguras. La guerra en el Golfo se ganó con lo que los alemanes habían ignorado medio siglo antes, la radio. Pero ahora, habló digitalmente. El sistema SINGARS, sistema de radio terrestre y aéreo de un solo canal, fue el sucesor directo del SCR-508. Desarrollado en la década de 1980, operaba a una frecuencia de rebote, encriptado, inmune a las intercepciones. Cada unidad, desde tanques hasta helicópteros, desde infantería hasta drones, compartía una visión unificada del campo de batalla. El concepto de conciencia situacional total, era la nueva regla, pero el origen era antiguo. Saber dónde están los suyos. Sepa dónde está el enemigo, y lo saben más rápido que él. En 2003, durante la invasión de Irak, esta doctrina alcanzó su plena madurez. El 13 Regimiento de Caballería Blindada de Estados Unidos cruzó 250 kilómetros de territorio hostil hacia Bagdad en solo 3 días. No por la fuerza bruta, pero por coordinación. En entrevistas posteriores al conflicto, los funcionarios estadounidenses describieron situaciones en las que tanques aislados solicitaron apoyo aéreo, guiaron escuadrones de infantería y actualizaron mapas digitales en tiempo real, todo sin salir de la cabina. La torreta Abrams ya no era solo un arma, era una terminal de comando. Mientras tanto, las fuerzas iraquíes, que aún operaban con doctrinas centralizadas y comunicación limitada, repitieron los errores de la Wehrmacht. Los tanques bien posicionados pero desconectados fueron eliminados uno por uno. Cientos de vehículos blindados fueron destruidos incluso antes de saber que estaban siendo rodeados. El radar vio lo que los ojos no vieron. La radio decía lo que la torre no podía alcanzar. Y una vez más, no fue la armadura la que ganó. Era el momento, el tiempo entre ver y actuar, entre detectar y responder, entre sobrevivir y desaparecer. Trazando la línea entre 1944 y 2003, lo que vemos no es solo la evolución de una tecnología, sino la permanencia de una lógica estratégica. Lo que nació con el SCR-508, con sus 25 vatios y 30 kilómetros de autonomía, se ha convertido en una filosofía. En cada radio a bordo, en cada sistema de comando distribuido, en cada pantalla de conciencia situacional, vive el recuerdo de un tanque hablando con otros, mientras el enemigo todavía usaba bengalas. La doctrina de la red, formalizada décadas después, ya existía informalmente dentro de los Sherman. Cada avance en la radio ha sido un gran avance en la capacidad de pensar en grupo, reaccionar como un sistema, ganar con menos tiros y más decisiones correctas. Y la ironía permanece.
Los alemanes habían sido los primeros en comprender el valor de la comunicación blindada, pero fueron los estadounidenses quienes, en lugar de escribir manuales, construyeron fábricas. No teorizaron la radio, la produjeron. Hoy en día, las radios militares más avanzadas del mundo siguen teniendo la misma misión: conectar el campo de batalla. En los combates urbanos, en las selvas, en los desiertos o en las zonas electrónicamente hostiles, el orden esencial es siempre el mismo: seguir comunicándose. Mantén el flujo, porque el fuego destruye, pero es la información la que decide. Y a medida que el mundo militar avanza hacia la inteligencia artificial y la guerra centrada en los datos, un legado sigue siendo claro: ningún tanque, por muy rápido o armado que sea, es relevante sin saber lo que sucede a su alrededor. La victoria, en su forma más cruda, todavía depende de un principio simple: escuchar antes de actuar. Habla con los que importan. Estar dentro de algo más grande que la propia armadura. En la siguiente parte volveremos a visitar los archivos del alto mando alemán y profundizaremos en las confesiones tardías de oficiales que, décadas después, admitieron: no perdimos contra la artillería ni contra los números. Perdimos ante lo que no entendíamos. Perdimos ante lo que no escuchamos. En el corazón de la doctrina blindada alemana había una convicción que perduró hasta los últimos días del Reich: que el campo de batalla se ganaba con superioridad técnica individual. Para Henschel y los ingenieros de Mann, la perfección mecánica estaba en el acero grueso, las torretas en ángulo y los cañones de 88 milímetros. El Panther fue, sin duda, una obra maestra de la ingeniería: rápido, poderoso, letal, pero en el campo era una fortaleza solitaria. Cada tripulación, aislada en su camarote, se vio obligada a decidir sola, a apuntar sola, a sobrevivir sola. No había red, no había flujo, solo había la esperanza de que los demás estuvieran vivos y cerca. Y esta esperanza, en la guerra moderna, era una debilidad disfrazada. Por otro lado, los estadounidenses diseñaron sus tanques con otra alma. El M4 Sherman, mucho más simple, mucho menos blindado, operaba con una filosofía diferente. No necesitaba ser invencible, necesitaba ser escuchado. No importaba si era más frágil. Nunca estuvo solo. Las radios SCR-508 transformaron cada pelotón en un organismo cohesivo. Si un tanque fue alcanzado, otro ya sabía dónde y por qué. Si se llamó a la artillería, fue porque alguien, a kilómetros de distancia, había informado de un movimiento. Y si era necesario suspender un ataque, un comando era suficiente para que 10 unidades se retiraran al mismo tiempo. El resultado no fue una fuerza aislada, sino un poder colectivo. Lo que Alemania llamó debilidad estructural, Estados Unidos lo transformó en adaptabilidad estratégica. En sus diarios de guerra, Otto Carius, el legendario comandante de Panzer, relata la sensación de ceguera constante en combate. No hubo actualizaciones. No había información confiable. En sus palabras: tuvimos que luchar en base a lo que vimos, y solo eso. Cuando algo sucedía en la banda, solo sabíamos cuando era demasiado tarde. Este testimonio no solo expone una falla operativa, expone la bancarrota de un pensamiento. Mientras que los alemanes perfeccionaron los tanques como si fueran gladiadores de acero, los estadounidenses construyeron un ejército en el que cada parte sabía lo que estaban haciendo los demás, en tiempo real. La diferencia no fue solo tecnológica, era ideológico. Alemania apostó por el héroe individual, por el vehículo invulnerable, por la superioridad técnica de cada máquina. Estados Unidos apostó por la interoperabilidad, la información como arma y el colectivo como escudo. La guerra moderna no perdona a los solitarios y no recompensa al más fuerte, recompensa a los más conectados. Durante los juicios de Nuremberg, relatos posteriores atribuyeron al mariscal Wilhelm Keitel una frase que resumía esta derrota invisible: sabíamos cómo construir mejores tanques, sabías cómo hacerlos luchar juntos. Esta observación es el epitafio de una doctrina, porque Panther, por impresionante que fuera, no podía pedir ayuda. Y el Sherman, incluso dañado, podría ser los ojos de toda una empresa. La guerra no se decidió por el calibre, sino por el tiempo entre la información y la acción. En números, el contraste es irrefutable. Un Panther tardó un promedio de 60 segundos en reposicionarse después de detectar un nuevo objetivo, tiempo dedicado a consultas visuales, interpretaciones y órdenes gritadas. Un pelotón de Sherman hizo lo mismo en menos de 15 segundos,
y cada comandante recibió órdenes claras por teléfono. La diferencia de 45 segundos, multiplicada por docenas de emboscadas y contraataques, no fue solo estadística, fue fatal. Y al final, cuando cayó Berlín, no fue solo porque faltaran tanques, fue porque faltaban voces. La guerra es ruidosa, pero se gana en el silencio organizado de la coordinación. Mientras los Panthers disparaban solos, los Sherman respondieron como un enjambre. Mientras los generales alemanes todavía intentaban entender lo que estaba pasando, la siguiente posición ya estaba siendo flanqueada. En la siguiente parte, abriremos los archivos clasificados de la inteligencia alemana y descubriremos el momento exacto en que el alto mando se dio cuenta, demasiado tarde, de que no había perdido ante el acero estadounidense, sino ante los circuitos invisibles que contenía. La Segunda Guerra Mundial se ganó en playas, bosques y ciudades en ruinas, pero también se ganó en silencio. Un silencio lleno de voces organizadas, órdenes cortas, información que viajaba más rápido que el miedo. Mientras los generales nazis miraban mapas con líneas rojas y signos de interrogación, en el otro lado, pelotones estadounidenses enteros ya se movían con precisión, guiados no por conjeturas, sino por datos en tiempo real. El SCR-508, que pesaba exactamente 181 libras, no disparó ni perforó ninguna armadura, pero fue él quien dio sentido a cada movimiento, a cada retirada, a cada flanco cubierto en el momento adecuado. No era solo una pieza electrónica, era la manifestación física de una filosofía de la guerra que valoraba la conciencia colectiva, de conexión y situacional. Los alemanes perdieron esta guerra invisible porque buscaron las causas de la derrota en el campo equivocado. Analizaron los fracasos tácticos, subestimaron el alcance de la industria estadounidense, atribuyeron el avance aliado a la superioridad numérica, pero ignoraron el factor que no pudieron capturar, la red. En los documentos del general Oberst Heinz Guderian, ya en los últimos meses del conflicto, se menciona una capacidad aliada para una adaptación táctica inexplicablemente rápida y una dispersión coordinada de las fuerzas enemigas a un ritmo sincronizado. Nunca llegaron a la conclusión correcta, nunca vieron la radio, porque para la doctrina alemana la guerra era física, era metal contra metal, pero los estadounidenses habían ido un paso más allá. Habían hecho de la guerra un flujo de información. La radio convirtió los tanques en sensores. Ha convertido a los pelotones en redes de inteligencia móvil. Creó una guerra en la que la armadura importaba menos que la voz que cruzaba millas para advertir sobre el movimiento del flanco. Y en esta guerra, los que hablaron claramente tenían la ventaja. Aquellos que escucharon atentamente sobrevivieron. Quien actuó como sistema, ganó. Los alemanes perdieron por algo que no podían escuchar. Y esta es, quizás, la ironía más profunda de toda esta historia. En una guerra hecha de ruido, donde los cañones explotaban cada minuto y los motores rugían por todo el frente, la fuerza real no era el sonido más fuerte, era el sonido más claro, el sonido de la organización, coordinación, del pensamiento colectivo. Y si hay una lección que resuena hasta el día de hoy, es esta. No se trata solo de tener mejores armas. Se trata de tener aliados con los que puedas contar. Tener una red que reaccione antes de que el caos se apodere de nosotros. Tener una doctrina que valore no solo al soldado individual, sino también la conexión entre ellos. La radio ganó porque era más que tecnología. Era cultura. Una cultura de escucha. Para compartir. Decidir juntos. El SCR-508 no se exhibe en las grandes plazas militares. No tiene el glamour de un Tiger, ni el poder simbólico de un B-17. Pero su influencia ha dado forma a generaciones de ejércitos. Era el hilo invisible que conectaba a los hombres y las máquinas, que permitía ganar las batallas incluso antes del primer disparo. Él era el enlace entre el campo y el comando, entre el caos y la respuesta. E incluso hoy, en tiempos de satélites y comunicaciones encriptadas, el principio permanece. Quien se comunica mejor, gana. Quien comparte la información más rápido, sobrevive. Aquellos que construyen sistemas en lugar de héroes solitarios, dominan el campo. En la última parte de este documental, terminaremos el viaje revelando el destino final de esta arma silenciosa, la radio, y cómo su legado cambió para siempre la forma en que el mundo piensa sobre la guerra, el mando y la victoria. La imagen inicial vuelve a la mente claramente. 5 tanques Sherman avanzando en perfecta sincronía, como si compartieran una mente invisible.
En ese momento, para los observadores alemanes, parecía magia. Pero ahora el espectador entiende el milagro. No era magia, era radio. Era la industria. Era método. Fue la victoria silenciosa de una filosofía de la guerra que cambió el heroísmo aislado por la inteligencia colectiva. La Alemania nazi, con su obsesión por las armas perfectas, apostó todo a la excelencia individual. El invencible Tiger, el impenetrable Panther, el infalible cañón de 88 mm, y perdió ante una doctrina invisible que no glorificaba la máquina, sino la conexión entre máquinas. SCR-508, enterrado en cada torreta de Sherman, era la corriente eléctrica de un organismo de guerra más grande, coordinado y adaptable. La Wehrmacht salió al campo con tanques. Los estadounidenses, con sistemas. La lección es definitiva. En la guerra moderna, el que tiene la mejor arma no gana. El que sabe cómo operar juntos gana. La estrategia nace no solo de la fuerza bruta o el genio táctico, sino de la capacidad de reaccionar rápidamente, de comunicarse con precisión, de mover no unidades, sino sistemas enteros. Y para eso se necesita más que acero. Se necesita logística. Se necesita industria. Es necesario escuchar. La Segunda Guerra Mundial consagró esta verdad. La radio no era una pieza auxiliar. Fue el arma secreta que permitió a Estados Unidos convertir a cada soldado en parte de un todo, una red, un enjambre, un cuerpo en guerra. Y como dijo el general alemán Alfred Jodl años después, fuimos derrotados por un ejército que sabía hablar. Si valoras este tipo de investigación histórica, realizada con profundidad y hechos documentados, apoya al canal con tu like y suscripción. Esto nos ayuda a seguir revelando los engranajes invisibles que movieron los mayores conflictos de la historia. Toca el timbre para no perderte el próximo hecho histórico devastador. Y háganos saber en los comentarios, ¿cuál fue el dato más impactante para usted en este video? ¿Fue la producción masiva de radios FM? ¿Ceguera doctrinal alemana? ¿O el hecho de que, en medio del campo de batalla, la victoria no vino del cañón, sino de la antena? No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.